La estirpe del camaleón, una historia política de la derecha en España desde 1937 hasta 2004, es el último trabajo de Julio Gil Pecharromán, que ha sido durante muchos años profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Hoy nos acompaña en el estudio para comentar este libro junto con Ángeles Ejido León y Abdón Mateos López. Los dos son catedráticos de Historia Contemporánea también en la UNED. Bueno, hoy está con nosotros Julio Gil Pecharromán, que ha sido profesor de la UNED durante muchísimos años, y el motivo es el comentario de un libro que se llama La estirpe del camaleón, sobre las derechas españolas entre la unificación en el movimiento nacional en Fet de las Jones en 1937 y la salida de José María Aznar del gobierno en 2004. Julio Gil es un especialista, sobre todo, o se inició sus investigaciones en el periodo de la Segunda República con una tesis sobre renovación española, y además aportó monografías sobre Albiñana, sobre Alcalá Zamora, sobre José Antonio Primo de Rivera, y posteriormente ha hecho también obras importantes sobre el franquismo. Precisamente una de las últimas fue El Movimiento Nacional, que también trataba toda la historia de las derechas españolas hasta 1977, haciendo especial énfasis en el mundo de las asociaciones del movimiento, todo el debate que hubo en el tardofranquismo y su reconversión luego en partidos políticos, tanto en UCD como en la Federación de Alianza Popular. En este libro yo creo entonces que sobre todo es una aportación para lo que ya es la historia más actual, la historia del tiempo presente, de la España democrática desde el año 77 al 2004, en cuanto a novedad, tu aportación, ¿no? Sí, el libro tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, es decir, introducir ya desde una perspectiva histórica, entrecomillado, pero histórica en definitiva, porque ya han pasado unos cuantos años, la historia política de la derecha española a partir del final de la transición, llegar hasta el año 2004, que parece un periodo prudencial para hacer un análisis histórico, y por otra parte establecer un continuum, una continuidad en la evolución de las derechas españolas desde la cesura tremenda que supuso la unificación del 37 en plena guerra civil hasta llegar a nuestros días. La forma en la que han ido evolucionando, han transformado sus partidos, han adoptado programas e ideologías conforme evolucionaba la sociedad española, siempre obviamente con el objetivo de ejercer el poder y controlar el Estado y transformar la sociedad. Bueno, el título del libro me parece significativo, ¿no? La estirpe del camaleón. Yo creo que ese título ya lleva implícita la tesis fundamental del libro, pero bueno, como autor me gustaría que nos la glosaras un poquito. Sí, la estirpe del camaleón parte de la consideración de lo que podríamos denominar los procesos de destrucción creativa. Es decir, el libro adapta una teoría económica de Schumpeter a la política y establece cómo las derechas españolas, mucho más que las izquierdas, por supuesto, han sido capaces a lo largo del siglo XX de modificar sus partidos y sus programas, liquidándolos literalmente en cuestión de semanas o de meses, y reconstruirlos bajo nuevas formulaciones, no solo bajo nuevas etiquetas de partido, sino bajo nuevos programas o incluso nuevas ideologías. Y cómo las sucesivas generaciones se han ido pasando el testigo hasta llegar a lo que sería la actual, que yo considero la quinta generación de la derecha española desde la Guerra Civil. Sin embargo, si me permites, yo creo que hay un hilo conductor común, ¿no?, en la derecha española. ¿O te parece a ti que lo hay? O sea, dentro de esa capacidad de adaptación siempre hay un eje vertebrador, ¿no?, que va en la misma dirección. Pueden cambiar algunas cosas, pero lo básico, lo fundamental, se mantiene. Sí, hay un eje, yo encuentro hasta tres ejes, tres líneas de continuidad que nos definirían lo que es un partido de derecha, desde la ultraderecha hasta el centro derecha. Pero tengamos en cuenta que las diferencias son abismales, desde el tradicionalismo carlista que hizo la guerra civil hasta el nacionalpopulismo actual o el neofascismo de los años 80 y 90, por no hablar ya de la democracia cristiana, del liberalismo, etcétera, las diferencias son muy radicales. Desde mi punto de vista, estas tres líneas que marcan la continuidad sería, primero, la propia continuidad, es decir, que los partidos se vayan sucediendo y su clase política y, en cierta forma, su base electoral los hereden unos de otros.
En segundo lugar, el nacionalismo como proyecto de comunidad, como proyecto de Estado. Es decir, la derecha por definición es nacionalista, con todos los matices que se quieran, desde el nacionalismo identitario de la extrema derecha hasta el patriotismo constitucional que defendía Aznar y el PP de principios de este siglo. Hay una gran diferencia, pero siempre el proyecto de construcción nacional vinculado al Estado-Nación está ahí. Y en tercer lugar, y yo creo que es el signo más identificador, porque naturalmente el nacionalismo puede tener modelos, es decir, entre el nacionalismo del Partido Popular o del Movimiento Nacional Franquista y el del PNV o el de Convergencia y Unión, son nacionalismos muy diferentes, ¿no? Pero hay un tercer elemento que para mí es común, que es la aceptación del catolicismo en sus más variados matices, desde el integrismo católico hasta la enseñanza religiosa, quizá, sí, ¿no? Sí, la enseñanza religiosa, evidentemente, eso es un punto fundamental en todos los programas, ¿no? Pero la propia aceptación dentro de lo que podríamos llamar la sociedad conservadora, es decir, la sociedad que vota a las derechas, de los principios morales que defiende la Iglesia Católica como parte del proyecto político. Ese es un elemento común que yo tengo muy en cuenta en todos estos partidos. Pero Julio, me da la sensación que tú tiendes a asimilar todo a las derechas. O sea, desde el punto de vista no existiría el centrismo político, ¿no? No existiría el centro. O sería el centro, sería derechas. Porque tú consideras en tu libro tanto UCD como el CDS que también son derechas. Incluso el último partido carlista, que fue antifranquista y se integró en Izquierda Unida, también lo consideras, bueno, claro, es una deriva del tradicionalismo. Por otro lado, yo creo que tradicionalmente también seguías el esquema de René Remón entre, por un lado, la gran familia de la derecha liberal, la derecha más católica y otra más populista, reaccionaria, ¿no? Ese esquema se ha mantenido a lo largo del tiempo, se han aglutinado todas esas familias siempre en una misma formación, ¿o no? ¿O tú crees que la extrema derecha ha estado incluida en el Partido Popular durante los años de la democracia española, en el tiempo que estudias? En cierta forma, hay que tener en cuenta que en los periodos de gobierno del Partido Popular, hasta 2015 como mínimo, los partidos que llamaríamos de extrema derecha, que todo el mundo llamaba de extrema derecha, no superaban nunca en su conjunto el 1% del electorado. Por lo tanto, o suponemos que en España la gente de extrema derecha, es decir, lo que serían votantes actuales de un partido, eran menos del 1% de la población, o es que una gran parte de la gente que tenía esa mentalidad daba su voto al Partido Popular. Evidentemente, el concepto derechas, en plural, responde a un posicionamiento geométrico, la derecha, la izquierda. Eso es fácilmente comprensible, que evolucionan históricamente adoptando diferentes corrientes, de modo que el centro, que es un punto, y un punto geográfico, por principio no tiene volumen, el centro está en continua evolución según los extremos de la derecha y de la izquierda evolucionen en un sentido o en otro. Es un punto sumamente inestable. Desde mi perspectiva, el centro en la política española del siglo XX es un gran invento, pero realmente responde a un concepto de moderación, es decir, sería la izquierda moderada, la derecha moderada, aquellos sectores que podrían confluir en consensos comunes. Claro, la Unión del Centro Democrático, ¿por qué inventó el concepto centrista? Pues muy sencillo, porque el 80% de sus cuadros procedían del movimiento nacional franquista, comenzando por su presidente, que había sido el penúltimo secretario general del movimiento. Y el CDS igual, Adolfo Suárez seguía siendo el presidente del CDS. De modo que eso que podríamos llamar perfectamente como centro-derecha, es decir, la derecha moderada, la derecha reformista, adoptó la condición de centrista por dos motivos. Primero, para significar que estaban en la moderación pura y que lo que había derecha e izquierda no era moderado y por lo tanto no era conveniente que gobernara, y en segundo lugar porque tenían que hacer olvidar su pasado franquista, un pasado de derechas, que obviamente durante la transición no era muy vendible ante el electorado. Sin embargo, ¿no crees que, bueno, indudablemente desde el punto de vista histórico, la UCD sobre todo supuso un punto de inflexión? Yo creo que fue el partido adecuado en el momento adecuado con el líder adecuado, independientemente del resultado final. Pero ¿no crees que existe una especie de deuda histórica con UCD y con Adolfo Suárez y que además ese ejemplo se debería rescatar porque es muy necesario en tiempos convulsos como los que vivimos, adaptándolo, como tú dices, a los matices y a las necesidades de cada coyuntura en cada momento?
¿No crees viable un centro ahora mismo, un partido de centro que haga de bisagra, ¿no? La coyuntura es muy distinta. Hablando para los oyentes más jóvenes que yo, que serán casi todos, la UCD, quienes estábamos entonces como electores, salimos de una dictadura de 40 años. Las condiciones políticas eran tan absolutamente distintas a las actuales. Lo que había que ganar y recuperar era tanto que realmente no se puede comparar. El espíritu del consenso, por supuesto, en cualquier democracia, y en Europa hay continuos ejemplos, el espíritu del consenso es muy necesario. Pero la herencia recibida es absolutamente distinta, insisto. La gran mayoría de los políticos y de los votantes de UCD venían del franquismo. Hoy esa situación no se da, es completamente distinta. Bueno, el centrismo fue un objetivo que hubo después de la transición. Hubo diversas tentativas en los años 80, todas fracasadas, tanto el Centro Democrático Social como la Operación Roca, etcétera. Y digamos que hubo un momento de travesía del desierto de las derechas españolas, durante toda la época socialista, hasta que llegó Aznar y su famosa refundación del Partido Popular. ¿Cómo estudias tú ese proceso? Bien, con la desaparición de la Unión del Centro Democrático en 1982, las bases electorales que podían definirse como centristas pasaron a apoyar masivamente al Partido Socialista. Y Alianza Popular ocupó el espacio que había dejado en la derecha la Unión del Centro Democrático, pero con un problema, esa fuga masiva de las bases electorales de UCD. De modo que Alianza Popular como partido nunca superó el 25% de los votos en elecciones generales, el llamado techo Fraga. Con 25% de los votos no se puede gobernar. De modo que a finales de los años 80 lo que se planteó fue refundar el partido, llamarlo de otra manera, proceder a un relevo generacional y concentrar en el PP todos los pequeños partidos liberales, democristianos y conservadores que independientemente no hacían nada. De manera que el mérito político de Aznar y de la joven generación que llegó en ese momento, la generación de la transición, que llegó en ese momento al poder en el Partido Popular, fue unificar y crear un partido centralizado, presidencialista, en el que Aznar ejercía un poder que Fraga no había tenido en su momento en el aparato del partido. De modo que el PP ganó las elecciones del 96 y consiguió la mayoría absoluta en el 2000, definiéndose como de centro-derecha, pero ocupando todo el espacio de las derechas españolas, porque ya digo, a su derecha solo estaba el 1% del electorado. La ideología, las diferencias entre liberales, democristianos, todo eso han sido secundarias dentro de los agrupamientos de la derecha, ¿no? Se produjo no una mixtura, porque siguieron presentes, pero sí un consenso interno, porque lo que se trataba era de ganar el poder, mantenerse en el poder y transformar la sociedad. Los historiadores del futuro dirán si en la etapa post-Aznar, evidentemente las rupturas dentro del partido que crearon Ciudadanos y Vox demuestran que esas corrientes existían y que en un momento dado pues no se acomodaron bien. Pero la etapa Aznar, que es la que estudia el libro, esto funcionaba como una máquina. Claro, es que también hay que tener en cuenta, como siempre, el contexto y la coyuntura, ¿no? Y tenían enfrente un Partido Socialista muy fuerte, entonces había que construir una propuesta sólida, ¿no?, que fuera capaz de desbancar a tantos años de gobierno socialista. Sí, eso claro, en el 96. Luego el Partido Socialista entró en crisis, una crisis que le duró bastantes años, y eso también lo aprovechó el Partido Popular. Cuando el Partido Socialista se recuperó y se pudo presentar en el 2004 recuperado, el PP perdió esas elecciones. Bueno, pues muchas gracias, Ángeles y Julio, por esta interesantísima exposición sobre tu último libro, La estirpe del camaleón. Gracias. Gracias.